doctor Yepes. Hola. Hola. Le escuchamos, asambleísta, por favor. Active la cámara. Ahí estamos. Sí, asambleísta, le escuchamos. Solo falta que active la cámara, por favor. Muy buenas tardes ya a todos los legisladores. Buenas tardes, señor presidente. Primero quiero empezar esta intervención saludando en este 1 de mayo a las familias trabajadoras de nuestro país, especialmente a los que hoy están en primera línea en esta guerra contra el coronavirus, los médicos, las enfermeras, los policías, militares, bomberos, recolectores de basura, trabajadores que atienden en mercados, en farmacias y supermercados. Pero sobre todo quiero empezar con un homenaje y una propuesta concreta a los grandes héroes en esta guerra, que son héroes por mérito propio, no porque nadie los declare como tal, y son los héroes de la salud. Para ellos me permito respaldar la propuesta que me ha trasladado el gremio de enfermeras de la provincia del Guayas y coincide con lo que han planteado ya médicos urbanos y rurales, profesionales de tecnología médica, posgradistas, y es tener medidas concretas para garantizar la estabilidad laboral de nuestros médicos y profesionales de la salud, con nombramiento definitivo, con contratos en el caso de posgradistas, con protección y bioseguridad. No se trata, como decía el viceministro de Salud en una declaración espeluznante, que los médicos quieren disfrazarse de astronautas. No sé qué le dice a los médicos que ya han fallecido porque no tuvieron esa protección. Necesitan también jornada y condiciones dignas de trabajo. En el caso de las enfermeras, retomando el régimen que se derogó y que estaba en la Ley de Ejercicio Profesional de Enfermeras y Enfermeros. Salarios dignos. Y por último, una pensión digna también para las familias de esos trabajadores de la salud que han fallecido, al igual que un soldado caído en la batalla, con la diferencia de que aquí se los envió a la batalla sin casco, sin armamentos, sin uniforme, y lo menos que debemos los ecuatorianos como nación agradecida es asegurarnos de la tranquilidad económica de las familias de quienes dieron su vida por salvar la de los demás. Y antes de que digan que no hay plata, si eso tiene que salir de los sueldos de esta asamblea, por mí que así sea. También este Día del Trabajador quiero reconocer a esos héroes de los que no se habla tanto, que son los que nos alimentan todos los días, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, acuicultores, que salvan vidas y salvan empleos. Salvan vidas porque gracias a ellos podemos comer quienes tenemos la suerte 3 veces al día en el país. Si mañana se cierra la frontera en el Ecuador, aquí todos podríamos comer, siempre que cuidemos al sector del agro, que también salva empleos porque genera 1 de cada 3 puestos de trabajo y por tanto hoy merecen crédito barato, incentivos, comercio justo y no más castigos ni menos aún más impuestos. Dicho eso, yo creo que hoy es la hora de la unidad nacional. Sin duda aquí tenemos diferencias, como tenemos diferencias todos los ecuatorianos, pero creo yo que esta cuarentena y esta tragedia que vivimos en el país nos debe
hacer caer en cuenta de que las diferencias nuestras son infantiles al lado de la magnitud de la tragedia que vivimos. Solo en la ciudad de Guayaquil, casi 10.000 hermanos, hermanas muertos desde el mes de marzo a causa de esta crisis. La peor tragedia que ha vivido la provincia del Guayas desde hace casi un siglo, cuando fue la matanza obrera, las cruces sobre el agua, el 15 de noviembre de 1922, con la diferencia de que hoy ni siquiera podemos poner una cruz encima del cuerpo de nuestros difuntos por la pandemia y también por el mal manejo que ha habido de la situación. Yo creo que ante eso, colegas legisladores, ciudadanos, debemos unirnos en torno a algo que creo que nos conecta a todos y es el amor por nuestras familias. Les comparto algo personal. Yo acabo de ser nuevamente papá por segunda vez hace 5 semanas. Nació mi hija Catalina, la segunda, en plena cuarentena. Y en lo personal, yo creo que he sentido lo que muchos padres y madres hoy en el Ecuador, la preocupación por el futuro de nuestros hijos en el país. Yo creo que esa preocupación va más allá de por quién votamos en la última elección, de en qué región del Ecuador nacimos, de cuál es nuestra condición social. Y ese amor a nuestras familias y a nuestros hijos, los que tenemos la dicha de ser papás o mamás, debe llevarnos a entender que nuestras familias, las de todos, hoy están en riesgo. Y discúlpenme, pero aquí o nos unimos todos o nos jodemos todos. O arrimamos todos el hombro para salir adelante o se hunde el Ecuador y todos nos hundimos con él. Aquí nadie se puede salvar solo. El Estado no puede pretender salvarse hundiendo la economía de las familias. Pues. No sé, el gobierno piensa gobernar sobre un cementerio o sobre una economía quebrada. Tampoco la empresa se puede salvar sola sin trabajadores y pueblo que consuma. Ni los trabajadores se pueden salvar solos sin empresas que contraten. Aquí todos debemos unirnos. Eso sí, una unidad con objetivos claros. Salvar vidas, salvar empleos, salvar la economía. Y en esa línea yo apoyo algunos beneficios que se contemplan en este proyecto de ley. Algunos los planteamos hace algunas semanas desde varios sectores: prohibir desalojos en caso de arrendamientos, postergar pago de deudas de servicios públicos, promover acuerdos para evitar despidos respetando los derechos de los trabajadores, así como en el caso de pensiones educativas, también pensando en la realidad de los maestros que también tienen familia y también tienen que llevar un pan a su casa. Sin embargo, también hay aspectos que nos preocupan en este proyecto de ley y que hay que señalar para que ojalá se corrijan y podamos así aprobar una norma que realmente salve vidas y empleos y no lo contrario. Porque cuidado aquí los que hablaban de la inmunidad de rebaño, o sea, de contagiar a todo el mundo para vencer al coronavirus, ahora piensan lo mismo sobre la economía y quieren curar la enfermedad de la economía matando todos los empleos en el país. Cuidado. Y yo parto por una contradicción medular de este proyecto. Por un lado, en la misma ley estamos diciendo no más pago inmediato de agua, luz, teléfono, internet, rebaja de pensiones alimenticias, de deudas, etcétera, etcétera. Y es correcto, porque estamos reconociendo que las familias están chiras, que el que tiene un empleo lo está perdiendo, que el que vive de un negocio no está vendiendo nada. Lo increíble es cómo en esta misma ley, que admitimos que la gente no tiene ni para pagar la luz, pensamos que en cambio sí tiene para pagar impuestos. Yo eso francamente no lo logro entender. O sea, cómo una familia que gana la canasta básica y a la que le estamos dando el beneficio de no pagar ahorita el agua y la luz de manera correcta, al mismo tiempo queremos decirle que le entregue más impuestos al Estado. Por favor, eso es absurdo. En segundo lugar, no puede haber, colegas legisladores, y retroactividad, porque eso es inconstitucional. No se puede plantear cobrar un impuesto en base a lo ganado por un profesional o por una empresa
en el 2019 o peor aún en el 2018, que es inconstitucional y además es absurdo, porque una empresa puede haber ganado hace 1 o 2 años y hoy no estar vendiendo nada. En tercer lugar, otra preocupación, yo no sé de dónde salen los pronósticos de recaudación del ministro de Economía y Finanzas, que lamentablemente le mintió a esta asamblea y tendrá que responder en algún momento sobre el tema de la deuda. Una cosa es cuestionar si se debió o no se debió pagar. Lo que no admite excusa es haber mentido al país y al Parlamento ecuatoriano en una larga comparecencia. Pero dicen, vamos a recaudar tanto. ¿Y acaso en esa proyección están contemplando que según el propio gobierno, y esto coincide con otras instituciones, en el 2020 se pueden perder 500.000 empleos en el Ecuador? Entonces, ¿a quién le van a sacar la plata? Cuarto lugar, hemos dicho hay que salvar empleos. De acuerdo. Salvar empleos significa que un negocio pequeño, mediano o grande, que variará porque uno tendrá pocos trabajadores, otros tendrá un poquito más y otros tendrán muchísimos trabajadores, ahorita no están vendiendo nada. Y si no venden nada, eso quiere decir que tienen una platita guardada o que por milagro consiguen un crédito. ¿Qué queremos que hagan con esa plata que tienen mientras no venden nada? ¿Pagarle el sueldo a sus trabajadores o pagarle impuestos al Estado? Porque, señores, o es lo uno o es lo otro. Si ahorita le subimos impuestos a una empresa que no vende nada, estamos siendo corresponsables del despido de los trabajadores. Lindo es poner en una ley prohibido despedir. Aplausos. Pero, ¿con qué se pagan los sueldos? Con plata, pues. No con artículos de la ley ni con el bla bla que pueda tener cualquier persona con o sin razón. Se pagan con plata. Si le quitamos a las empresas esa plata para pagar a los trabajadores, estamos lanzándolos al despido. Entonces, por favor, tengamos sensatez. Algunas advertencias adicionales para ir terminando. Por un lado, no se puede poner impuestos al patrimonio. En el tema de las pensiones educativas también reitero, saludo la preocupación por las familias de los estudiantes. Hay que promover acuerdos y rebajas, pero cuidado con la realidad de cada institución educativa y cuidado también con la realidad de los profesores que en el caso de las instituciones privadas dependen de esos puestos de trabajo para también llevar un pan a su casa. Cuidado también con el tema de la banca. Sí, todos queremos promover la reactivación desde la banca, pero cuidado, desarmamos la solidez que tiene hoy el sistema financiero y que gracias a Dios con la dolarización es lo que nos separa de la crisis del 99. Mi desacuerdo con querer poner crédito tributario a las contribuciones de hoy, porque eso significaría patear la pelota para adelante y simplemente causar una crisis en el 2021. Y tampoco, señores, hay un compromiso de muchos que la plata de promoción electoral se use en la crisis. Si no es por ley, se puede hacer por estado de excepción. Y también insistir en que se eliminen las cuotas políticas en la diplomacia, ahorrando 15 millones de dólares al país. En cuanto, y con esto termino, presidente, en cuanto a los damnificados, se ha hablado y también uno se une a ese sentimiento como guayaquileño, no impuestos a Guayas, no impuestos a Guayaquil. Yo creo que tenemos que hablar de no impuestos a ningún damnificado en ninguna parte del país. Ya Santa Elena lamenta también alrededor de 1.000 difuntos en esta crisis y solidaridad con los hermanos peninsulares. Establezcamos una regla general. Y sí, quien más tiene que más pague. A las personas, no a las empresas. Que más ganan, yo creo que una vara razonable es de 50.000 dólares al año para arriba. Habrá que consensuar dónde está ese punto medio y siempre tomando en cuenta lo generado en el 2020, no de manera retroactiva. Así que ojalá, presidente, asambleístas, nos unamos para salvar vidas y empleos, no para profundizar la crisis, y que el amor a nuestras familias y a nuestro país sea más grande que nuestras diferencias que son infantiles ante la tragedia que vivimos. Ojalá también escuchando las observaciones de todos logremos la respuesta eficaz que merece
el país para juntos, con la bendición de Dios, superar la prueba más difícil que ha enfrentado nuestra generación en el Ecuador y en el mundo. Muchas gracias, señor presidente.